Vamos a empezar con este tema, que es tiene que ver con el criterio de la segunda derivada. Fíjense bien, ¿qué nos decía el criterio de la primera derivada? Que, por ejemplo, primero encontramos el número crítico. El número crítico, recuerden que es aquel donde la primera derivada se hace cero o donde la primera derivada no existe. Ese es el número crítico, hay que encontrarlo. Con el número crítico, con los números críticos o el número crítico, define unos ciertos intervalos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un número crítico. Entonces damos un valor de prueba a la izquierda de ese número crítico y un valor de prueba a la derecha de ese número crítico. ¿Ok? Entonces vemos el signo de la primera derivada para ese valor de prueba. Si el signo de la primera derivada es positivo, la función va a ser creciente. Si el signo de la primera derivada es negativo, la función va a ser decreciente. ¿Ok? Eso es lo que sabemos. Entonces, por el criterio de la primera derivada, si primero la función crece y luego decrece, entonces se alcanza en el número crítico un máximo. Si primero la función decrece y luego crece, se alcanza un mínimo. Ese es el criterio de la primera derivada. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el criterio de la segunda derivada. Ese criterio de la segunda derivada nos va a medir algo que se llama concavidad. Entonces veamos lo siguiente. En la figura 5 se ilustran las gráficas de dos funciones crecientes en el intervalo a, b. Ambas gráficas unen el punto A con el punto B, pero lucen distintas porque se flexionan en direcciones diferentes. ¿Cómo se puede distinguir entre estos dos tipos de comportamiento? Entonces veamos la gráfica. Entonces, las dos gráficas que están en la parte superior, que se muestra aquí en la diapositiva, si se dan cuenta, es la función f crece en el intervalo AB y la función g también crece. Pero la forma de crecer de ambas funciones es totalmente diferente, ¿no? Vemos que la función f crece un poco más rápido, la función g crece un poco más lento. La flexión de la función f es hacia arriba, vamos a llamarle curvatura, y la curvatura de la función g es hacia abajo, ¿sí? Entonces tiene una concavidad, una curvatura hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Bueno, esa es la diferencia entre estos dos tipos de funciones, que son crecientes, que la primera derivada nos diría que sería positiva, pero la segunda derivada nos diría de qué forma crece o decrece. ¿Ok? Entonces, eso es lo que para eso nos serviría la segunda derivada. Entonces, si regresamos a esta diapositiva, entonces, por ejemplo, dice en la figura 6, las tangentes a esta curva se han dibujado en diferentes puntos. En la curva en el inciso A, la curva queda por arriba de las tangentes y se dice que F es cóncava hacia arriba. En el inciso B, la curva se sitúa abajo de las tangentes y entonces se dice que es cóncava hacia abajo. Entonces podemos analizar las tangentes de ambas funciones para ciertos puntos. Podemos ver que la función f, el comportamiento, dibujamos rectas tangentes en algunos puntos a la curva f y vemos que las rectas tangentes quedan por debajo. Eso nos va a decir que la curva es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Algo diferente sucede con la función g. Las rectas tangentes quedan por arriba de la curva g, ¿sí? Entonces ahí tenemos concavidad hacia abajo. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos va a servir la segunda derivada? Pues para definir lo que es la concavidad hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Sí, profe. Nos acaba de comentar de que cuando las rectas tangentes quedan debajo, es cóncava hacia arriba y cuando queda arriba es cóncava hacia abajo. ¿Cómo sabríamos saber si la recta tangente quedó arriba o abajo en el resultado de la segunda derivada? Por el signo, por el signo. Por ejemplo, cuando la segunda derivada es positiva, las rectas tangentes quedan por debajo. Cuando la segunda derivada es negativa, las rectas tangentes quedan por arriba. Eso nos diría esa parte, ¿sí?
Entonces la segunda derivada nos va a decir eso, con el signo de la segunda derivada. ¿Ok? Fíjate bien, con el signo de la primera derivada solamente podíamos decir si la función crece o decrece. ¿Ok? Crece o decrece en lo que vimos significa que la pendiente de la recta tangente es positiva para el caso que crezca, y la pendiente de la recta tangente es negativa para el caso que decrezca. ¿Ok? Y aquí va a ser diferente. Por ejemplo, aquí la segunda derivada, el signo me dice que las rectas tangentes quedan por debajo. Entonces la va a ser cóncava hacia arriba y la otra va a ser cóncava hacia abajo. Entonces con el signo de la segunda derivada. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y cuándo le dan el nombre de cóncava y convexa? En algunos libros se llama convexa para concavidad hacia abajo. Sí. Y cóncava para concavidad hacia arriba. Pero yo no me voy a meter en problemas. Yo lo voy a llamar cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Pero en algunos libros la concavidad hacia abajo la denotan como convexa. De hecho, lo van a encontrar en algunos libros. Sí. Pero, De acuerdo, profe. Muchas pero yo aquí le voy a llamar cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, simplemente. Porque para no confundir, sí, eso lo hago para no confundir, pero en algunos libros llaman convexa. Muy bien. Entonces veamos la definición de concavidad. Entonces, si la gráfica de f queda por arriba de todas sus tangentes en un intervalo abierto a como B, entonces se dice que es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Si la gráfica de f queda por abajo de todas sus tangentes en ese intervalo, se dice que es cóncava hacia abajo. ¿Ok? Ese es el sentido de concavidad. Ahora veamos cómo se visualiza una prueba de concavidad. Si la segunda derivada de la función es positiva en ese intervalo, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba. ¿Ok? Mucho ojo, si la segunda derivada es positiva en ese intervalo, tenemos concavidad hacia arriba. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si la segunda derivada es negativa para todo x en el intervalo abierto a coma b, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo en ese intervalo. ¿Ok? Eso se llama prueba de concavidad. La concavidad, para poder encontrar concavidades de las funciones, debo utilizar la segunda derivada. La primera derivada la utilizamos para ver cuándo la función crece o decrece. La primera derivada. Para el signo de la primera derivada, perdón. Y el signo de la segunda derivada nos va a servir para ver si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Ok. Muy bien. Definición. Un punto P en una curva recibe el nombre de punto de inflexión si F es continua ahí y la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba en ese punto. Entonces un punto de inflexión simplemente va a ser es el cambio del sentido de concavidad. Ese va a ser el punto de inflexión. ¿Ok? Si es cóncava hacia arriba y luego es cóncava hacia abajo, ahí se va a encontrar el punto de inflexión. O viceversa, si es cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Ahora, ¿cómo encontrar el punto de inflexión? Diremos que C, f de C es un punto de inflexión de la curva f cuando sucede que la segunda derivada en C es igual a 0 o la segunda derivada en C no existe. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el punto de inflexión donde la segunda derivada se anula o no existe? Por el recíproco, este teorema por lo general no es cierto. Es decir, es posible que la segunda derivada sea 0 en un punto que no es un punto de inflexión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto aquí? Que para saber cuándo una curva en un intervalo es cóncava hacia arriba o hacia abajo, utilizamos la segunda derivada. Vemos el signo de la segunda derivada. Si el signo de la segunda derivada es positivo, es cóncava hacia arriba. Si el signo de la segunda derivada es negativo, es cóncava hacia abajo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo encontrar el punto de inflexión? Recuerden que el punto de inflexión es aquel donde cambia el sentido de la concavidad. Es donde la segunda derivada se anula o donde la segunda derivada no existe. Ese es el punto de inflexión. Bueno, veamos el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada nos va a servir para encontrar mínimos y máximos de una función si es que lo tiene.
Ese es otro criterio. Si existe un criterio de la primera derivada, existe el criterio de la segunda derivada. Entonces, si f', si la segunda derivada contiene el intervalo a, b que contiene el número crítico c, mucho ojo, el número crítico c. Como c es un número crítico, la primera derivada en c se anula. Y si la segunda derivada en c es positiva, entonces vamos a tener un mínimo. ¿Ok? Un mínimo relativo en el punto c como f de c. Ahora, el otro caso es si la segunda derivada en el número crítico es negativo, entonces se tiene un máximo relativo en ese punto, ¿ok? Entonces, la segunda derivada evaluada en el número crítico, el signo nos va a decir si se tiene un mínimo o un máximo en ese punto, ¿ok? Si la segunda derivada evaluada en el número crítico es positivo, va a tener un mínimo. Si la segunda derivada evaluada en el número crítico es negativo, va a tener un máximo. ¿Ok? Ahora, si la segunda derivada en el número crítico fuese 0, entonces el criterio de la segunda derivada no me dice nada. Tendría que utilizar el criterio de la primera derivada para averiguar si es un mínimo o máximo o si no es ninguno de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿está claro lo que hemos visto ahorita? Lo que hemos visto ahorita, vuelvo a repetir, es la prueba de concavidad, que nos los va a dar la segunda derivada. El signo de la segunda derivada. ¿Sí? Si la segunda derivada es positiva, es concavidad hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, es concavidad hacia abajo. Y el punto en donde cambia el sentido de concavidad se llama punto de inflexión. ¿Dónde ocurre ese punto de inflexión? Donde la segunda derivada se anula o donde la segunda derivada no existe. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el criterio de la segunda derivada es mucho más fuerte. Por ejemplo, solamente necesitamos tener el número crítico y evaluar en la segunda derivada y ver el signo para ver si se tiene un mínimo o un máximo. Ese es el criterio de la segunda derivada. Vamos a ver este ejemplo. Dice, determine los puntos de inflexión y analizar la concavidad de la gráfica. Entonces aquí nos piden dos cosas, encontrar los puntos de inflexión y analizar en qué intervalos la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo encontrar los puntos de inflexión? Derivar. Pues derivar una vez, dos veces. ¿Cuántas? Sacar la segunda derivada. Sí, 2 veces. Sacar la segunda derivada. Recuerden que la primera derivada igualada a 0 encontramos los números críticos, pero en este momento no me interesan los números críticos. Me interesan los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son aquellos en donde la segunda derivada se anula o donde la segunda derivada no existe. Pero como es un polinomio en este caso, entonces no tenemos problemas de existencia. ¿Ok? Entonces la primera derivada tenemos que es 4x cúbica menos 2x cuadrada y la segunda derivada es 12x cuadrada menos 24x. Recuerden que la segunda derivada se obtiene derivando la primera derivada. ¿Ok? La derivada de la derivada me da la segunda derivada. Entonces la segunda derivada de la función f me da 12x cuadrada menos 24x. ¿Ok? Hasta ahí no hay dudas con la derivada. Eso es muy simple. Muy bien, entonces lo que hago ahora es igualar a 0. Factorizando la segunda derivada de f igualando a 0, tenemos lo siguiente. Tenemos que 12x por x menos 2 es igual a 0. Eso es equivalente a tener x por x menos 2 igual a 0. Ahora, ¿esta ecuación cuándo va a ser 0? ¿Cuando x sea igual a 0 o cuando x sea igual a 2? ¿Ok? Entonces, los puntos de inflexión ocurren cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 2. ¿Ok? Ahí ocurren los puntos de inflexión. En x igual a 0 y en x igual a 2. Ahora, x igual a 0 y x igual a 2, parte el dominio en tres intervalos. De menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 a infinito. ¿Ok? Entonces, al probar los intervalos determinados por estos valores de x, se puede concluir que ambos producen puntos de inflexión. Un resumen de esta prueba se presenta en esta tabla. Entonces, voy a elegir un valor de prueba para cada intervalo. ¿Ok? ¿Por qué tengo tres intervalos? Porque tengo dos puntos de inflexión. Vuelvo a repetir, de menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 a infinito. ¿Sí? El dominio se partió en tres intervalos. Entonces, por comodidad, para cada intervalo elijo un número entero. ¿Sí? Eso es por comodidad. Pueden elegir ustedes cualquier número, pero para que se complique la vida, si solamente es suficiente un número entero.
Para el primer intervalo escojo x igual a menos 1, para el siguiente escojo x igual a 1 y para el último intervalo escojo x igual a 3. Esos valores de prueba los sustituyo en la segunda derivada y observo el signo. Por ejemplo, la segunda derivada en menos 1, la segunda derivada en menos 1 me da positivo, de hecho da 36, si ustedes evalúan es 30. Eso significa que tengo concavidad hacia arriba, ¿ok? Muy bien. Entonces, voy a tener concavidad hacia arriba de menos infinito a 0. Del intervalo de 0 a 2 escojo x igual a 1. La segunda derivada en 1 me da menos 12, que es negativo, entonces tengo concavidad hacia abajo. Y para el último intervalo escojo x igual a 3. Evalúo en la segunda derivada y tengo un número positivo. Entonces, como la segunda derivada en ese número es positivo, entonces voy a tener concavidad hacia arriba en ese intervalo. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿cuáles son los puntos de inflexión? Los puntos de inflexión ocurren cuando x es igual a 0 y x es igual a 2. Tengo dos puntos de inflexión. ¿Ok? Sería 0,0 y 2, f de 2. Serían dos puntos de inflexión. Ahora, la curva va a tener concavidad hacia arriba de menos infinito a 0, va a tener concavidad hacia abajo de 0 a 2 y va a tener concavidad hacia arriba de 2 a infinito. ¿Ok? Veamos la curva para que observen lo que les estoy diciendo. Y tenemos la curva x a la cuarta menos 4x cúbica. Si se dan cuenta, es cóncava hacia arriba menos infinito a 0, luego tiene concavidad hacia abajo de 0 a 2, luego vuelve a tener concavidad hacia arriba de 2 a infinito. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Muy bien, veamos otro ejemplo. Este ejemplo nos pide ya encontrar los extremos relativos utilizando el criterio de la segunda derivada. ¿Ok? Usando el criterio de la segunda derivada vamos a encontrar los extremos relativos. Cuando digo extremos me refiero a mínimos o máximos. Muy bien, entonces si recordamos, ¿alguien me podría decir quién nos decía el criterio de la segunda derivada? Pues primero es sacar la segunda derivada. Ok, luego. Primera derivada, ¿no? No. A ver. Es De que el haber signo recuerdo. negativo de la derivada indica que es un máximo y el signo positivo indica un mínimo. Ok, eso sí es cierto, pero ¿qué debo de evaluar en la segunda derivada? El valor Los crítico. números. Los números críticos, mucho ojo. Entonces, los números críticos los debo evaluar en la segunda derivada y observar el signo de la segunda derivada. No es cualquier número, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en eso. Entonces el primer paso es encontrar los números críticos. ¿Dónde ocurren los números críticos? Donde la primera derivada se anula. Entonces la primera derivada se puede ver que es menos 15x cuarta más 15x cuadrada. Factorizando voy a tener que 15x cuadrada por 1 menos x cuadrada es igual a 0. Eso es equivalente a tener x cuadrada por 1 menos x cuadrada es igual a 0. Ahora, x cuadrada, ¿cuándo va a ser 0? Cuando x sea igual a 0. Y 1 menos x cuadrada, ¿cuándo va a ser 0? Cuando x sea igual a menos 1 o x sea igual a 1. Es una ecuación cuadrática. Entonces, por lo tanto, tengo tres números críticos. Los números críticos son menos 1, 0 y 1. ¿Ok? Son los números críticos. Recuerden que los números críticos vienen donde la primera derivada se anula. ¿Sí? Esos son los números críticos. Bueno, ese es el primer paso. Para utilizar el criterio de la segunda derivada, vuelvo a repetir, lo primero es encontrar los números críticos. Luego lo que sigue es calcular la segunda derivada. Y por último, evaluar en la segunda derivada los números críticos. ¿Cuál sería la segunda derivada? ¿Cuál sería la segunda derivada? Menos 60x al cubo.
Muy bien, más 30x. 30x. Más 30x. más 30x, ¿no? Entonces la segunda derivada me da menos 60x cúbica más 30x y se puede aplicar entonces aplicamos el criterio, ¿no? Fíjense bien, pongan atención a esta tablita. Esta tablita lo que nos da es la primera fila de esta tabla nos da los puntos, los puntos referentes a los números críticos, ¿no? Entonces recuerden que tenemos tres números críticos, que es menos 1, 1 y 0. Entonces el punto menos 1, menos 2, ¿cómo se obtiene el menos 2? Evaluando en la función original el menos 1. ¿Cómo se obtiene el 1,2? Evaluando en la función original el 1. Entonces el 2 viene de evaluar en 1. Y así sucesivamente para el 0, 0. Esos puntos son parte de la curva. Entonces el menos 1, la abscisa, corresponde a los números críticos. Y la ordenada corresponde al valor de la función evaluada en esos números críticos. Bueno, con el número crítico lo que hago es evaluar en la segunda derivada. Por ejemplo, la segunda derivada en menos 1, ustedes pueden checar, da 30. Eso significa que tengo un mínimo relativo, porque la segunda derivada es positiva, de acuerdo al criterio de la segunda derivada. Luego, evalúo la segunda derivada en 1 y me da menos 30. Eso significa que es negativo. Entonces, como la segunda derivada en el número crítico me da negativo, entonces tengo un máximo relativo. Y hay que notar que en el último caso, cuando x es igual a 0, la segunda derivada me da 0. Entonces, la prueba no me dice nada. Ahí no me dice nada la prueba. Entonces, leamos lo que está abajo. Como el criterio de la segunda derivada no decide en 0, 0, es posible utilizar el criterio de la primera derivada y observar que f aumenta hacia la izquierda y hacia la derecha de x igual a 0. De tal modo que 0, 0 no es ni un mínimo relativo ni un máximo relativo. ¿Sí? Aun cuando la gráfica tiene una recta tangente horizontal en este punto. ¿Ok? Entonces, con el criterio de la primera derivada puedo dar valores a la izquierda de 0 y a la derecha de 0 y ver que la primera derivada va a ser siempre positiva. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? No, profe. No, muy bien. Muy bien, entonces aquí tenemos el comportamiento de esa curva. Si se dan cuenta, tiene 3 puntos de inflexión en menos 1. No, tiene... ¿Cuántos puntos de inflexión tiene? Bueno, eso no nos interesa en este momento. Pero se alcanza, por ejemplo, en menos 1, menos 2, se alcanza un mínimo. En 1,2 se alcanza un máximo y en 0, 0 no se alcanza ni un mínimo ni máximo. Ese es el comportamiento de la curva. ¿Ok? Entonces, el criterio de la segunda derivada, vuelvo a repetir, lo primero que hay que hacer es calcular el número crítico. El número crítico es aquel donde la primera derivada se anula o no existe. Con el número crítico calculamos la segunda derivada. Y por último, la segunda derivada evaluamos el número crítico y observamos el signo. Si la segunda derivada en el número crítico es positivo, voy a tener un mínimo. Si la segunda derivada en el número crítico es negativo, voy a tener un máximo. ¿Sí está claro hasta aquí? Sí, profe. Bueno, entonces, a ver, van a hacer estos ejercicios. Cópienos, por favor. Cópienos todos, por favor. Hay que leer bien. Determine los intervalos de concavidad, los puntos de inflexión y los extremos relativos de las siguientes funciones. ¿Sí? Son 11 funciones. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. Pide 3 cosas. Intervalos de concavidad, puntos de inflexión y extremos relativos. Muy bien. Entonces, por favor, hagan en este momento el 1 y el 3, por favor. Pero cópienlo todos. Si tienen duda me pueden preguntar.
¿Ya todos copiaron? ¿Ya todos copiaron? Sí, profe. Sí, Ya, profe. profe. Ok, entonces empiecen a trabajar el número 1, por favor. Si No, tienen no. duda, me pueden decir, si llegaran a tener alguna duda. Entonces son 3 cosas que tienen que hacer. Vuelvo a repetir. Deben de encontrar los intervalos de concavidad. Eso significa decir en qué intervalo la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Los puntos de inflexión son aquellos, recuerda, donde la segunda derivada sea nula o no existe. Y por último, los extremos relativos de la función. Utilicen el criterio de la segunda derivada para más facilidad. ¿Ok? Cualquier cosa me avisa. Bueno, voy a pasar lista. Yara Gabriela. Presente. Irving Altamirano. ¿Está Irving? Oscar Ángel. Presente, profe. Juan Carlos Arrieta. Presente, aquí. Luis Manuel Castillo Bonilla. Presente. Héctor Castro. ¿Está Héctor Castro? Presente. Celeste Cerón. Presente. Araceli de la Luz. Presente. Francisco Javier. Presente. Maritza Gabriel. Presente. Harold Enrique. Buenos días, presente. Díaz y Lucía. Presente, profe. Sergio Gómez. Presente. Miguel Ángel Hernández. Presente. Ari Sandy. Presente. Uriel Presente. Hernández. ¿Está Uriel? Minerva Jiménez. Minerva Jiménez. Presente. Minerva Neida. Presente. Sandra Licona. Presente. David López. Presente.
Alejandra López. Presente, profe. Kendra López. Presente, profe. Jesús Vicente Luna. Presente, profe. Carlos Alfredo Márquez. Carlos Alfredo Márquez. ¿No está? Ariel Mazas. Presente. Ramón Mendoza. Presente. Jesús Miguel Moreno. Presente. Julio Alberto Nataren. Presente, profe. América Judith. Presente, profe. Angélica Pérez. Angélica Pérez. Melissa Kiagua. Presente. Ana Laura Ramírez. Presente. Josefina Yasmín. Josefina Yasmín. ¿No está? Está Josefina Yasmín. Jennifer Paola. Presente, profe. Mariana Tolentino. Presente, profe. Bien. A ver cómo va con el primer ejercicio.
Profe, yo ya acabé el primero. Ok. ¿Se lo mando o nomás le digo lo que me salió? A ver, mándalo por favor, Yara. Bueno, aquí David López mandó algo. Mándalo tú, por favor, igual. Bueno, aquí David López nos envía el ejercicio. Vamos a observar. Entonces, esa es la función. La primera derivada es 3x cuadrada menos 2x más 12. Muy bien. La segunda derivada es 6x menos 12. Entonces, la igual a 0 llega a que x es igual a 2. Lo que significa es que, que en x igual a 2 se alcanza un punto de inflexión. ¿Ok? Eso es lo que significa. Y él también encontró el número crítico. El número crítico también sucede en x igual a 2. Bueno, entonces luego lo que hizo David, lo siguiente, definió dos intervalos y eligió un valor de prueba para cada intervalo. Él eligió el 1 y el 3 y calculó el signo de la segunda derivada. Ok, entonces eso significa que la función es cóncava hacia arriba en el intervalo de menos infinito 2 y es cóncava hacia abajo en el intervalo de 2 a infinito. Muy bien. Luego lo que hizo es el signo de, bueno, la conclusión falla. Entonces, ¿cuál es tu conclusión, David? ¿Hay un mínimo, hay un máximo? ¿Qué sucede? David. ¿Está David López? Sí, pues me salió que fallaba porque x es igual a 0. Pero que falle, la prueba no te dice nada. Entonces lo que te sugiero es que utilices el criterio de la primera derivada para llegar a una conclusión. ¿Qué es lo que haces? Das un valor a la izquierda de 2 y a la derecha de 2 y evalúas en la primera derivada y observas el signo. ¿Ok? Muy bien, pero es correcto lo que hiciste. Nada más te falta verificar si en ese número crítico se alcanza un mínimo máximo. Esa es la única duda. Ok, Pero profe. está bien, muy bien. Entonces ahora veamos lo que hizo Yara. Aquí nos comparte lo que hizo ella. También me faltó poner lo de los relativos. Ok, muy bien, ahorita lo checamos. Entonces, cuando te refieres a número 1, estás escribiendo que es la primera derivada, supongo. Sí. Para no causar confusión, te sugiero que escribas f' de x, ¿no? Para que no se malinterprete. Y la número 2 significa que es la segunda derivada. Muy bien. Entonces, la segunda derivada la igualas a 0 y encuentras el punto de inflexión ocurre en 2,12. Muy bien. En 2,12 es el punto de inflexión. Luego, con la segunda derivada, tomas valores de prueba. La segunda derivada de menos 1 es negativo, significa que es cóncava hacia abajo. La segunda derivada en 3 es positiva, significa que es cóncava hacia arriba. Ok, eso es correcto. Muy bien. Nada más te faltó ver si hay un mínimo máximo, ¿no? Ok, te falta esa parte, pero es correcto. Muy bien, gracias, Yara. Gracias, profe. Muy bien. Recuerden que si falla el criterio de la segunda derivada falla cuando la segunda derivada en el número crítico da 0. Ahí el criterio no dice nada. Entonces una opción es irse al criterio de la primera derivada, ¿sí? Y ver qué ocurre, ¿no? Ok. ¿Cómo se utiliza el criterio de la primera derivada? Vuelvo a repetir, dan un número a la izquierda de 2 y a la derecha de 2. Y lo evalúan en la primera derivada y observan el signo. Si la primera derivada en ese valor de prueba es positivo, significa que la función crece. Si es negativo, significa que la función decrece.
Entonces a lo que van a llegar aquí es, por ejemplo, vamos a... Es fácil ver por ejemplo, eligen el valor de prueba a la izquierda de 2, el 1, por ejemplo. Si ustedes evalúan la primera derivada en 1, les va a dar 3. Eso significa que la función crece a la izquierda de 2. ¿Ok? Da positivo. Si para un valor a la derecha de 2, imaginemos 3, que es el entero más cercano, va a dar 27 menos 36 más 12. Va a dar un número positivo. Significa que la función crece. Entonces, por el criterio de la primera derivada, si la función crece a la izquierda del número crítico y crece a la derecha del número crítico, entonces no se alcanza ni un mínimo ni un máximo. ¿Sí? En pocas palabras, esta función no tiene extremos relativos. No tiene ni mínimo ni máximo. ¿Ok? Esa sería la conclusión. Pero por favor háganlo. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Bueno, ese sería el número 1. No sé si hay alguna duda sobre los demás ejercicios. A ver, hagan el número 3, por favor. El número 3 es igual, es un polinomio. Es x a la cuarta menos 4x cúbica. Háganlo, por favor. Y ahorita me comento. Si alguien hizo el 3, también lo puede compartir. Tengo una pregunta, a lo mejor usted sepa contestarla. Por ejemplo, cuando usted sube un archivo, en este caso subieron 2 archivos en este momento, David y Yara, ese archivo se puede compartir, bueno, se puede estar grabando ese archivo, sí, se puede. Pues se quedan guardados ahí en el chat. Ah, se quedan guardados en el chat, sí, sí, pero por ejemplo, si yo quisiera que apareciera en el video de grabación, ¿cómo lo haríamos? Porque en la grabación no se puede ver. Ahorita que lo estuvimos viendo, solamente se va a escuchar las palabras, pero no se ve el archivo. Tendría que compartir su escritorio de Teams. Ah, sí se puede compartir el escritorio. Sí, profe, ya solo abriría el archivo y pues compartiría su pantalla y pues ya aparecería. Ah, ok, entonces abro el archivo, pero, ok. A ver, es que no sé, ¿abro el archivo o entro a compartir? ¿Qué hago primero? Creo que lo puede hacer de las dos maneras. Puede compartir el archivo también para más fácil. A ver, voy a entrar a compartir. Sí se puede. Aquí está la ventana. Ah, ya. Ahora ya lo que ven ahorita es la ventana, ¿no? ¿Sí? Ajá, sí. Ah, ya aprendí otra cosa hoy. Ok, entonces, para que en las siguientes archivos, entonces aparezca en el video, ¿no? Si no, no se va a poder aparecer. Ok, muy bien. Ok.
Bueno, voy a hacer el número 3 en la ¿cómo se llama? En la pantalla. Entonces, por favor, vayan siguiendo. Voy a abrir la pizarra. Bueno, es el número 3. Entonces, empecemos primero con la primera derivada. Entonces, la primera derivada es igual a ¿qué? ¿A qué es igual la primera derivada de la función? 4x cúbica 4x más 12x cuadrada. 4x cúbica menos 12. 4x cúbica menos 12. Bueno, esa es la primera derivada. Muy bien, si quiero calcular la segunda derivada, derivo la primera derivada. Entonces, la segunda derivada sería 12x cuadrada menos 24. la segunda derivada sería 12x cuadrada. 12x cuadrada menos 24x. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Esa es la segunda derivada. Ahora lo que voy a hacer es encontrar primero el punto de inflexión. Entonces recuerden que el punto de inflexión ocurre donde la segunda derivada se anula. Entonces la segunda derivada a ver, dejen escribirlo bien. Entonces voy a tener la segunda derivada va a ser igual a 0. Esto implica que, bueno, puedo factorizar, ¿no? Puedo factorizar de esta forma. Puedo tener 12x por x menos 2 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el 12 lo puedo pasar despejando y al final voy a tener x por x menos 2 igual a 0. X por x menos 2 igual a 0. Bueno, entonces cuando esta ecuación va a ser 0, va a ser 0 cuando x sea igual a 0 y cuando x sea igual a 2, ¿ok? Eso significa que tengo dos puntos de inflexión, ¿ok? Eso es muy importante. Los puntos de inflexión lo voy a llamar así. P mayúscula, punto, y tengo dos puntos de inflexión. El primer punto va a ser 0, f de 0. 0, f de 0. Recuerden que se evalúa la función original. ¿Ok? Y el otro punto sería 2, f de 2. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, al tener estos dos puntos de inflexión que ocurren en x igual a 0 y en x igual a 2, el dominio de la función lo que hace es dividir estos valores de x donde se obtiene el punto de inflexión. No, profe. ¿Perdón? Cortan el dominio en tres intervalos, ¿no?
Entonces el primer intervalo va a ser desde menos infinito a 0. Ese es el primer intervalo. El siguiente intervalo va a ser de 0 a 2. Y el siguiente intervalo va a ser de 2 a infinito. Muy bien, esos son los intervalos. Entonces voy a elegir un valor de prueba para cada intervalo. Para el primer intervalo, por ejemplo, elijo x igual a menos 1. X igual a menos 1. Para el siguiente intervalo elijo x igual a 1. Ya les he dicho que puedo utilizar cualquier número en ese intervalo. Por comodidad utilizo un número entero. Pero puedo utilizar fracciones sin ningún problema. Aquí va a ser x igual a 3. Bueno, esos valores, ¿qué voy a hacer con esos valores de prueba? Los voy a evaluar ¿en dónde? En la segunda derivada. ¿Ok? Y voy a observar el signo. Entonces aquí va a ser la segunda derivada. La segunda derivada es menos 1. A ver, ¿cuánto sería la segunda derivada de menos 1? Sería 36. ¿Estamos de acuerdo? Evalúan en la segunda derivada de menos 1 y les da 36. Significa que es positivo. Bueno, como es positivo, ¿qué es lo que me dice el criterio de concavidad? ¿Qué es lo que me dice? ¿Va a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Va a ser cóncava hacia arriba. Va a ser cóncava hacia arriba. Este símbolo que está escrito en verde significa que es cóncava hacia arriba, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer ahora es calcular la segunda derivada en 1. La segunda derivada en 1, ¿qué signo va a tener? La segunda derivada en 1 nos da, da negativo, ¿no? Pueden checar ahí. Da menos 12. Exacto, da menos 12. Entonces la segunda derivada es negativa, significa que voy a tener, en este intervalo voy a tener concavidad hacia abajo. Lo voy a escribir aquí porque no alcanza. Voy a tener concavidad hacia abajo. Vamos con el último intervalo. El último intervalo es la segunda derivada en 3. ¿Qué signo va a tener? Va a ser positivo, ¿no? Va a ser positivo. Eso significa que voy a tener concavidad hacia arriba. ¿Ok? Entonces voy a tener concavidad hacia arriba. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Entonces lo que hice primero es encontrar los puntos de inflexión, que fueron 2. Luego encontré en qué intervalo la función es cóncava hacia arriba y es cóncava hacia abajo. Entonces, en resumen, tengo dos puntos de inflexión en 0, f de 0, en 2, f de 2. La función es cóncava hacia arriba de menos infinito a 0, es cóncava hacia abajo de 0 a 2 y es cóncava hacia arriba de 2 a infinito, ¿ok? Eso es lo que sucede con la función. ¿Qué nos hace falta? Encontrar los extremos relativos. Los extremos relativos, exacto. Entonces, ese sería los extremos relativos. Entonces, para encontrar los extremos relativos, lo primero que debe encontrar son los números críticos. Recuerden que los números críticos suceden donde la primera derivada se hace 0, ¿sí?
Entonces aquí voy a borrar algunas cosas que ya no van a servir. Por ejemplo, voy a borrar esta parte. Ok. A ver, entonces voy a hacer... Entonces voy a evaluar primero para encontrar los números críticos es donde la primera derivada se hace 0. Entonces f' de x es igual a 0. Ok, ahí está. Factorizamos. Podemos factorizar sin ningún problema. Y nos quedaría 4x cuadrada. 4x cuadrada. Que multiplica ¿a quién? A x menos 3. Ok, x menos 3 igual a 0. Ahora el 4 lo puedo pasar dividiendo y se hace 0. Entonces al final me quedaría x cuadrada por x menos 3. Ok, eso es igual a 0. Bueno, entonces a partir de esa ecuación igualada a 0 puedo encontrar los números críticos. Entonces vamos a escribirlos. Entonces, ¿cuántos números críticos vamos a tener? 2. Exacto, voy a tener 2 números críticos. Entonces va a ser... voy a escribirlo bien. Entonces los números críticos van a ocurrir... Entonces va a ser x igual a 0. X igual a 0. Y x igual a 3. Esos son los números críticos. Bueno, lo que voy a investigar ahora es qué sucede con esos números críticos, si son mínimos o máximos. Eso es lo que falta por hacer. Entonces, voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿cómo utilizo el criterio de la segunda derivada? ¿Alguien me puede decir? Entonces, lo que voy a hacer es evaluar los números críticos en la segunda derivada. Por ejemplo, la segunda derivada en 0, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. Va a ser 0. Entonces, la prueba, el criterio no me dice nada. El criterio no me dice nada. Entonces voy a tener un signo de admiración. No me dice nada, ¿ok? Veamos qué sucede con el siguiente número crítico. La segunda derivada en 3. ¿Cuánto me queda? 36. Es positiva, ¿no? Sí. ¿Es positivo? Sí, profe. Ok, lo que sí. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que tiene un mínimo. Entonces voy a tener un mínimo exactamente. Un mínimo. ¿En dónde? En el punto 3, f de 3. 3, f de 3. Ok, bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime.
Por ejemplo, ahorita evaluó los números críticos en el criterio de la segunda derivada, pero nos comentó que cuando no, cuando nos da 0, entonces en los dos números críticos no se puede evaluar en la segunda en el criterio de la segunda, tenemos que recurrir al criterio de la primera derivada. Sí. Por ejemplo, en el número crítico 3 ya vimos con el criterio de la segunda derivada que se alcanzó un mínimo. Tenemos un problema cuando x es igual a 0, que también es un número crítico, pero el criterio de la segunda derivada me dice que es 0, entonces no me dice nada. Entonces yo aquí lo que tengo que hacer es pasar al criterio de la primera derivada, ¿sí? Cuando sucede este tipo de casos. Entonces lo que hacemos es damos, a ver, la primera derivada, escogemos un número a la izquierda de 0 y a la derecha de 0. Por ejemplo, la primera derivada de menos 1, ¿cuánto es? Lo voy a escribir con otro color para que no nos confundamos. A ver, la primera derivada de menos 1, ¿cuánto sería? La primera derivada. ¿Qué signo tiene la primera derivada de menos 1? ¿Qué signo tiene? Va a ser positivo, ¿no? ¿Qué significa que sea positivo? Que la función va a crecer. ¿Ok? Ahora voy a dar un valor a la derecha de 0. Por ejemplo, el 1. Vuelvo a repetir, por facilidad escojo números enteros. La primera derivada en 1. Entonces se vuelve en 1 y me da... Menos 8. A ver, creo que... A ver. Tengo un error. Creo que el primero es positivo. Es negativo. A ver. Ajá, el de menos 1. El de menos 1 es negativo, sí. Sí, profe. Negativo. Es que yo miré la segunda derivada. Es negativo, significa que la función decrece. Profe, tengo una duda. Sí, dime. Cuando se utiliza el criterio de la primera derivada, ¿se siguen utilizando los valores críticos de la segunda derivada? No. Los números críticos vienen de la primera derivada. Sí. Los puntos de inflexión vienen de la segunda derivada. Pero en el criterio, aquí estamos utilizando el criterio de la primera derivada. Solamente estamos utilizando Aquí, a ver, va de nuevo. Sí. Bien. Al querer utilizar el criterio de la segunda derivada en x igual a 0, tenemos un problema, porque la segunda derivada en 0 me da 0. Entonces, la prueba no me dice nada. Entonces, yo estoy recurriendo al criterio de la primera derivada. ¿Sí? Entonces, el criterio de la primera derivada me dice qué sucede a la izquierda del número crítico y a la derecha del número crítico. Pero solamente estoy utilizando el número crítico. ¿Sí? Entonces yo escojo un número a la izquierda de 0, pues más facilidad es menos 1, me da negativo, significa que la función decrece. Escojo un número a la derecha de 0, escojo el 1 y también va a ser negativo. Significa que la función decrece. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa esto? Si alrededor del número crítico, a la izquierda del número crítico, la función decrece y a la derecha la función decrece, entonces no hay nada. No hay ni mínimo ni máximo. ¿Sí está claro? ¿O no está claro? Sí, profe. Eso es lo que sucede. Entonces esa sería la conclusión. Vuelvo a repetir, si están utilizando el criterio de la primera derivada, o sea, pueden pasarse de la primera a la segunda derivada o de la segunda derivada a la primera derivada. Se pueden pasar de un criterio a otro. Si el criterio de la primera derivada a 0, entonces se pueden ir al criterio de la segunda derivada. Si el criterio de la segunda derivada les da 0, entonces se regresan al del primero. ¿Ok? Eso para verificar si hay un extremo o no. Por ejemplo, 0 y 3 son números críticos, pero en 0 no hay un extremo. Solamente hay en 3, y en 3 se alcanza un mínimo, ¿ok?
Esa sería la conclusión. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, si no hay dudas, a ver, hagan por favor el ejercicio el número 6, por favor. El número 6. Ya lo tienen copiado, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, por favor hagan el número 6 y ahorita me dicen cómo les va. El número 6 es un polinomio, entonces no debe haber problema. Hoy solamente hemos trabajado con polinomios. En la siguiente clase vamos a trabajar con otro tipo de funciones. ¿Ok? Bueno, entonces para el número 6, ¿cuál es la primera derivada? ¿4x cúbica menos 12x? Muy bien, menos 12x. Esa sería la primera derivada. Si quiere encontrar los puntos de inflexión, esos ocurren donde la segunda derivada se anula. Entonces, la segunda derivada, ¿cuánto es? ¿12x al cuadrado menos 12? Ok. Bueno, entonces lo que sigue es igualar a 0 la segunda derivada. Si igualan a 0, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuántos puntos de inflexión van a tener? Van a ser 2, 0 y 1. 0 y 1, ¿no será 1 y menos 1? Ahora, Sí, chécalo es bien. 1 menos 1 y 1. Es menos 1 y 1. Sí, 1 menos. Sí. Okay. Esos son los puntos de inflexión. Ok. Luego el siguiente paso es ver cuál es el sentido de concavidad. Entonces esto nos define 3 intervalos. El intervalo que va desde menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a infinito. Entonces eligen valores de prueba. Por ejemplo, para el primero eligen menos 2. Para el siguiente eligen el 0.
Y para el siguiente eligen el 2. Bueno, entonces en el intervalo de menos infinito menos 1, ¿qué concavidad tienen? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien, porque la segunda derivada es positiva en ese intervalo, con ese valor de prueba que hayan elegido. Ahora, para el siguiente intervalo que va de menos 1 a 1, ¿cómo es la segunda derivada? Negativa. Eso significa que tenemos concavidad hacia abajo. Y en el último intervalo tenemos concavidad hacia arriba. ¿Okay? Entonces, hasta este momento tenemos contestado 2 preguntas, que son los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. El siguiente paso es encontrar los extremos relativos. Entonces, hay que igualar la primera derivada igual a 0. Salen 3. Salen 3. Es menos raíz de 3, 0 y raíz de 3. Ok. Muy bien. Entonces tenemos 3 números críticos. Tenemos el x igual a menos raíz de 3, x igual a 0 y x igual a raíz de 3. Esos son los números críticos, ¿ok? Ahora, ¿para qué quiero esos números críticos? Si quiero utilizar el criterio de la segunda derivada, entonces, pues se evalúa la segunda derivada. Por ejemplo, la segunda derivada en menos raíz de 3, ¿cuánto les da? ¿Positivo o negativo? Da positivo. ¿Segura? ¿No da negativo? Sí, profe. Ah, da No, es positivo, positivo. perdón. Da positivo, es cierto. Entonces, como da positivo, entonces en ese número crítico se alcanza un mínimo. ¿Sí? Y la segunda derivada también en raíz de 3 da positivo. Entonces se alcanza un mínimo. ¿Y qué sucede en 0? Es un negativo. Es negativo. Eso significa que se alcanza un máximo. ¿Ok? Muy bien, entonces, esos serían los ejercicios, espero haya quedado claro. Recuerden que la mejor manera de aprender esto es seguir haciendo los ejercicios. Entonces, para la siguiente clase vamos a dar otro paso más, vamos a analizar otro tipo de funciones. Van a hacer el ejercicio número 2, el ejercicio número 4, el ejercicio número 5, el ejercicio número 7, el ejercicio número 8, el ejercicio número 9 y el ejercicio número el 10 y el 11, ¿ok?
Vuelvo a repetir, van a ser el número 2, el número 4, el número 5, el número 7, el número 8, 9, 10 y 11. Por favor, para la próxima clase. Voy a preguntar. Muy bien, no sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿No hay dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces que tengan un bonito día. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, por favor. Hasta luego. Hasta luego, profe, cuídese. Hasta luego. Hasta luego, profe.